Entonces, vamos con esto. Voy a compartir pantalla. Déjenme abrir primero el documento. Ya a ustedes les expliqué la diferencia entre sociedad y comunidad. Ya también estuvimos viendo la perspectiva de que la sociedad está formada por humanos que tienen un cálculo y un interés egoísta. En cambio, la sociedad internacional pues tiene la característica también de que es una sociedad porque todos los países persiguen un interés egoísta que desgraciadamente pesa mucho en el mundo actual, principalmente porque los estados también tienen sus propios intereses. Entonces, bajo esa condición, voy a, voy a abrir pantalla completa. Ahí está. Entonces, bajo esa situación, nosotros decíamos que la comunidad es propia de los animales y la sociedad es propia de los grupos humanos. Para nadie le debe parecer raro que estamos hablando de una sociedad. Y la sociedad de estados es una sociedad, que es un conjunto de personas con un estilo de vida ideal e inorgánico basado en el cálculo y el interés egoísta que va a distribuir las cargas de la sociedad. Para, Profesor, profesor, tengo una duda. ¿Podría explicar por qué es irreal porque en no, contraposición a real? le decía yo la clase pasada, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, perdón, sí, sí lo Ok. escucho, profesor. Le Sí lo decía yo escucho. la clase pasada, en las colonias animales todos tienen una función que no cambia. Como yo ya les dije, la abeja reina es abeja reina. Es la única hembra fértil en todo el hormiguero, en toda la colmena. Los zánganos son los únicos machos fértiles en toda la colmena. Y la obrera va a ser obrera desde que nace, mientras viva y hasta que se muera. La abeja soldado va a ser abeja soldado desde que nace, mientras viva y hasta que se muera. Técnicamente no hay cambios sociales, porque el estilo de vida real es que nada más va a haber una abeja reina, va a haber un cierto número de zánganos, va a haber cierto número de obreras, va a haber cierto número de soldados, va a haber cierto número de las que cuidan las larvas, y toda la estructura se va a manejar siempre de la misma manera. Nuestra sociedad es un estilo de vida irreal porque nosotros saltamos de estrato social. Como yo les decía, mis papás, debo de ser honesto, y mis papás fueron obreros. Mi mamá fue ama de casa, pero mi papá fue obrero. ¿Era mi destino ser obrero? ¿Qué cree? No. Afortunadamente estudié y obviamente mi condición no es de obrero. ¿Tengo oportunidades de ser presidente de la República? Claro que sí. Y también López Obrador, después de que sea presidente de México, puede caer en la pobreza. O sea, existe un estilo de vida irreal. No sé si capta la idea. Sí, profesor, ya lo entendí. Ya le Recordé lo de queda la clase claro. pasada. Ok, Muchas gracias. ok, muy bien. Ok, entonces, la sociedad internacional la vamos a ver en sus características principalmente por tres autores. Uno es Modesto Seara, que es el de hasta acá, Gutiérrez Espada, que es un autor español, y López Amarripa, que es una autora mexicana reciente. ¿Qué pasa con Seara Vázquez? Seara Vázquez nos dice que la sociedad internacional actual tiene 15 condiciones, 15 características. Y vamos a empezar con, primero, está formada por estados principalmente. Los estados, o sea, lo que nosotros conocemos como países, son los estados y toda la comunidad internacional está formada por estados. Los estados han crecido mucho durante el último cuarto de siglo del siglo XX. Hay que recordar que hasta inicios del siglo XX y solamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial se dio el periodo de descolonización, en donde muchos países, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a luchar por sus independencias. Hay que recordar que la India fue independiente hasta 1956. Hay que recordar que muchos países del sureste asiático fueron libres e independientes hasta los años 60.
También hay que recordar que muchos países africanos son apenas independientes desde los años 70. Yo puedo decirlo porque yo soy nacido en 1966 y yo debo decir que yo soy más viejo que muchos países africanos actualmente. El crecimiento de los estados parece tener un límite. ¿Por qué? Somos casi 203 estados en todo el mundo. Hay 191 registrados en las Naciones Unidas y hay por ahí 2 estados que andan regados en el hemisferio sin tener ninguna vinculación internacional, pero son estados. ¿Qué está sucediendo? Pues parece que ya no hay un lugar donde hacer estados. ¿Quién se va a independizar? Bueno, la única forma de que se independicen países actualmente es que se desmiembren los actuales, como sucedió en 1991, cuando las 13 repúblicas soviéticas socialistas se convirtieron en 13 países nuevos. Actualmente hay muchos países que están en peligro de desintegración. Por ejemplo, ustedes supieron que hasta hace unos meses el estado de el país de Cataluña quería separarse de España. Hay partes que dicen que también los gallegos, la región de Galicia, se quiere separar de España. Durante muchísimos años el País Vasco se quiere separar de España. Y sin embargo, España todavía sigue manteniendo con algodones con bordados, pero sigue manteniendo su integridad. Otro país que pudiera en algún momento volverse 2 o más países, pues es Canadá. Canadá tiene 2 poblaciones, francófona y anglófona, y puede suceder que ese país tan grande se pueda despedazar. Sin embargo, parece ser que fuera de los casos que se conocen, no hay forma de que pueda haber más países que se vayan creando. Es muy difícil. Ya parece que todos los territorios del Estado, todos los territorios del mundo ya están bajo una soberanía y difícilmente creemos que pudiera existir la posibilidad de crear más países. Sin embargo, tiene una base que podríamos considerarla hasta inocente. La base en que se basa el mundo actualmente es el hecho de que todos los estados se entiende que son jurídicamente iguales, lo cual pues es muy chiste. A ver, díganme, ¿cómo va a ser igual Honduras que los Estados Unidos? ¿Por dónde? ¿Cómo va a ser igual China que Cuba? ¿O cómo podría ser igual nuestro propio país, México, con las islas Fiji, cuando ocupan cerca de una mitad del territorio nacional? O sea, no existe una igualdad, pero técnicamente para hacer la sociedad internacional un poco más justa después de la Segunda Guerra Mundial, los países se decantaron por la igualdad jurídica, la cual pues, dista mucho de ser real. De los Estados Unidos, pues díganme quién se le puede poner al tú por tú. Muchos me pueden decir China, pero pues también, o sea, tengan en cuenta que cualquier potencia que pudiera retar a los Estados Unidos es técnicamente la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial y algo muy importante, la desaparición del planeta. Otro problema que tenemos en la sociedad internacional es que no hay autoridad superior. No hay un gobierno internacional, un gobierno multiestatal, un gobierno interestadual o como quieran llamarle, que imponga condiciones a todos los países. Técnicamente, el derecho internacional es un derecho que se basa principalmente en el pacta sunt servanda. ¿Qué me refiero con esto? Los pactos, los acuerdos, se tienen que cumplir. Entonces, yo celebro un tratado con otro país, es porque estoy pensando en cumplirlo y el otro país está pensando en cumplirlo. No porque nos cause gracia, no por otra cuestión, sino porque solamente así vamos a poder llevar a cabo una alegre convivencia. Entonces, no hay autoridad superior. Y si alguno de ustedes me dice, es que están las Naciones Unidas no es un gobierno, las Naciones Unidas es una organización internacional. Y si me dicen, oiga, está la OEA, también la OEA es una organización internacional. Por lo tanto, no son gobierno, no son autoridad. Técnicamente el derecho internacional se basa
principalmente en la voluntad de cumplir con las necesidades de los países. Asimismo, ¿existe entonces una anarquía internacional? Pues sí, es obvio. Si no hay autoridad, pues hay anarquía. Una anarquía que medio se trata de controlar con organismos internacionales como los que ya nombré, pero principalmente con la ONU. La ONU abarca 191 países hasta la fecha y son la mayoría de los países independientes. Solamente hay ciertos países que no son parte de la ONU, pero que de alguna manera colaboran con ellos. Pero la verdad es que la actuación de la ONU hasta la fecha es imperfecta. ¿Por qué digo que es imperfecta? Porque la ONU no sirve para mantener la paz, porque aún a pesar de la Organización de las Naciones Unidas, ha habido conflictos entre los propios estados, incluso entre estados pertenecientes a ella. Por lo tanto, pensar que de alguna forma las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas es una actuación perfecta, no lo es. Y desgraciadamente, la Organización de las Naciones Unidas solamente cuida las condiciones de los estados que le dieron origen. Las Naciones Unidas no son todos los 191 países que pertenecen a la organización. Algo que es bien cierto es que las Naciones Unidas se formaron principalmente por la actuación de los 5 grandes, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la URSS, que ahorita su lugar está ocupado por Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta actuación imperfecta y también la actuación imperfecta del Estado ha creado organizaciones internacionales de muy diverso tipo. No solamente está la ONU, no solamente está la OEA, hay que entender que, por ejemplo, está la Unión Europea, está la Organización de Estados Africanos, está la Organización de Estados Asiáticos, también tenemos organizaciones militares como la OTAN, también tenemos organizaciones internacionales regionales como la OEA. A diferencia de los estados que parece que ya tienen un límite, las organizaciones internacionales pueden ser muchos, pueden no tener ni siquiera un número. Se calcula que actualmente hay entre alrededor de 5,000 organizaciones internacionales gubernamentales y hay como 10,000 organizaciones internacionales no gubernamentales, las famosas ONG. Ahora bien, como esto aparece por los defectos estatales de las organizaciones internacionales, de los estados, perdón, ¿qué va a suceder? Pues que las organizaciones internacionales tratan de suplir las deficiencias que tienen los propios países. ¿Por qué surge Amnistía Internacional? Para proteger los derechos humanos en países donde no se respetan. ¿Para qué surge el Greenpeace? Ah, porque hay ciertas condiciones de vida que los estados no cuidan, que los estados no pueden hacer válido. Entonces, técnicamente, las organizaciones internacionales parecen ser la vida y sustancia actualmente del medio internacional. Sin embargo, hay otros sujetos. Hay otros sujetos que nunca consideramos que fueran a ser importantes. Uno, los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Las personas han tenido que proteger sus derechos con base en los tratados que se están llevando a cabo hasta la fecha. Y lo peor es que, por ejemplo, organizaciones internacionales como la OEA están persiguiendo a los propios estados, los nacionales de un estado están demandando a sus propios estados por protección de los derechos humanos. Y México no ha sido la excepción. El caso Radilla, el caso Campo Algodonero, el caso Martínez del Campo, seguramente los 43 de Ayotzinapa, seguramente algunos otros problemas que hemos tenido en estos meses y años que no se han podido solucionar, van a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos van a hacer pagar. Y también tenemos problemas internacionales que son globales. La, el calentamiento global, aunque Trump diga que no es cierto, tenemos graves problemas con los recursos del mundo. Ha habido ya situaciones con estados, con países, con ciudades. Ciudad del Cabo fue recientemente la primera ciudad que se quedó sin agua.
y nosotros estamos teniendo muchos problemas para surtir el agua en nuestras propias ciudades y ya no digamos en las ciudades, en nuestra propia capital, en la Ciudad de México. ¿Desde dónde traemos el agua? Todo el sistema Usumacinta que tenemos muchos problemas con las válvulas y que aparte es prácticamente traer el agua desde zonas de Guadalajara hasta la Ciudad de México. Entonces, técnicamente, la desforestación, la contaminación, el calentamiento global, el derretimiento de los polos, la desforestación, son problemas internacionales que han sido muy cuidados por los estados y que cada día están siendo más y más peleados, principalmente porque parece que son fundamentales para las condiciones de vida del mundo. Pero bueno, esa es la visión que tiene Seara Vázquez. Gutiérrez Espada nos maneja que la sociedad internacional tiene dos etapas. Una es la tradicional, que fue antes de la Primera Guerra Mundial, y la contemporánea, que es después de la Primera Guerra Mundial. En la tradicional, que Cesario Gutiérrez Espada determina que las características de la sociedad internacional es que era reducida y homogénea. ¿A qué nos referimos con reducida? Realmente había pocos países independientes. ¿A qué nos referimos con homogénea? Todos los países buscaban lo mismo. ¿Por qué? Porque no estaban tan desarrolladas las industrias, entonces pues casi todos buscaban un mismo estándar de vida, mejorar en sus condiciones, entre otras cuestiones, pues realmente seguían los mismos objetivos. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial y más acabando la Segunda Guerra Mundial, se empieza a dar otra sociedad internacional que llamamos contemporánea. En esta contemporánea, la situación es que es universal, porque ahorita tenemos un fenómeno que se llama globalización, que hace que todos los estados sean iguales, y si no son iguales, se entiende que buscan las mismas metas. Y también es heterogénea, porque a diferencia de la homogeneidad de, de la sociedad internacional tradicional, actualmente somos más raros todos unos con otros que antes. La globalización puede decir que somos muy homogéneos porque todos usamos internet, porque todos usamos computadora, porque todos usamos celular, pero la realidad es que la sociedad contemporánea internacional es heterogénea porque realmente hay una cantidad impresionante de intereses, hay una cantidad impresionante de seres humanos en la Tierra, que todos son distintos, todos manejan cuestiones muy aparte de las condiciones generales. ¿Ok? Le vamos a dejar hasta aquí. Y equipo rojo, su primera palabra que va a buscar va a ser Estado. Ok, muchas gracias. Equipo rosa, su primera palabra que va a buscar es organización internacional. Equipo amarillo, su primera palabra es organismo no gubernamental. ONG. Equipo plata, anarquía internacional. Equipo negro, su primera palabra es reducida y equipo oro, su primera palabra es homogénea. Gracias. Equipo morado, su primera palabra es universal. Y equipo azul, su segunda palabra es heterogénea. ¿Ok? El equipo azul ya tiene 2 de 3, así que aguas con eso. ¿Ok? Señores, me faltan 2 minutos. Voy a dejar de compartir. El viernes vamos a seguirle así. Espero no tardarme mucho.
principalmente con la lista, pero ya tienen trabajo que hacer y ya tienen cosas que manejar. Les pido por favor, aunque sea viernes, no falten, porque si faltan va a haber un problema muy fuerte, principalmente porque yo no quiero, y como se está grabando, yo no quiero que me digan que nomás no nadie se apunta conmigo, nadie se pone a llevar la tarea, la clase conmigo. A partir de de la clase del viernes voy a seguir asignando más palabras y seguramente muchos para la próxima sesión ya tendrán o completas sus 3 palabras o prácticamente completa. Este tema se termina el día lunes, así que así las cosas, yo quiero pensar que no va a haber ningún problema para entregar el trabajo, el cuestionario, el 7 de octubre. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Profesor, yo tengo una duda. A ver, ¿sabe qué? Se ¿A qué me se va a cortar. refería? ¿Sabe qué? Se me va a cortar. ¿Quiere que veamos esas dudas? Déjenme cerrar y voy a conectarme otra vez. ¿Sí? Ok. Sí. Salgo.